Bienvenidos al módulo 5. En este capítulo revisaremos las inversiones, CAPEX y OPEX, cómo mirarlos, cómo viabilizarlos y la importancia de hacerles seguimiento y control. Adelante. Las inversiones operativas u OPEX son realmente relevantes hoy en día para las compañías modernas. Los negocios requieren constantemente estar mejorando sus procesos, la experiencia del cliente, desarrollando sus canales, invirtiendo en los puntos de venta o mejorando sus capacidades logísticas y físicas. Su ejecución y seguimiento son realmente importantes porque cualquier desviación o sobrecosto termina acumulando caja o cualquier demora tiene un costo de oportunidad alrededor de no entrar a la operación del proyecto. En este capítulo revisaremos cómo evaluarlo, pero no desde un punto de vista tradicional, porque para eso ya existe suficiente literatura en el medio, sino desde un punto de vista estratégico y teniendo en cuenta que en la actualidad existen diferentes alternativas tanto para financiar como para ejecutar los proyectos que pueden ser importantes para viabilizarlos. Comencemos. Lo primero es diferenciar el Capital Expenditure, CAPEX, del Operational Expenditure, OPEX. El primero se refiere a inversiones en activos físicos, digitales o intangibles en los que se desembolsa un monto de dinero durante la etapa del proyecto y luego se va amortizando en el tiempo en la medida en que el activo va generando el beneficio. Estos proyectos se caracterizan por niveles de inversión altos al inicio y un desarrollo en el mediano o largo plazo. La segunda categoría se llama OPEX, que tiene que ver con aquellos proyectos que vamos desarrollando en el tiempo como parte del gasto de la compañía. Entonces, aquí estamos hablando de arrendamientos, suscripciones, pagos por uso de algunas licencias, etc. Se caracterizan porque no hay unos desembolsos grandes al inicio del proyecto, sino que más bien se va haciendo un pago acompasado con los beneficios que va generando el proyecto. Son dos visiones bastante diferentes. A continuación revisaremos cada una de ellas y cómo evaluar los proyectos, que si van por un lado o van por el otro. En el texto se especifican las diferencias y se puede ver ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Aquí me quiero enfocar en la principal característica desde el punto de vista de ejecución y estrategia. El OPEX tiene una ventaja fundamental para las compañías modernas y es que nos permite ser flexibles tanto en su ejecución como en su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón el proyecto no va como queremos, es posible hacer cambios en el camino o incluso, si se prevé desde el principio, es posible terminar esa relación contractual con la cual hicimos la inversión cuando las condiciones del mercado o el resultado del proyecto así lo requiere. En CAPEX, en cambio, como se hacen inversiones importantes al principio, pues siempre es necesario mantener esa inversión y tratar de sacarle el mejor provecho en el tiempo. Esto hace una gran diferencia en la ejecución de proyectos. Puede ser la diferencia entre un proyecto viable e inviable. En el texto desarrollaremos más cada una de estas ventajas y desventajas. Ahora pasemos a una importante metodología para desarrollar los proyectos dentro de las empresas y es su consolidación. Es muy normal que las directivas de las compañías se enfrenten a una disyuntiva importante. Sus equipos están permanentemente proponiendo proyectos que ellos mismos ya le han hecho análisis y que le ven tantas ventajas que los elevan para buscar la autorización y destinar los recursos de inversión. Sin embargo, es imposible que una compañía tenga recursos para hacer todos los proyectos al mismo tiempo. Por lo tanto, aunque individualmente son proyectos ganadores, cuando los miramos en conjunto, pues nos toca priorizarlos. A veces caemos en la tentación de aprobar rápidamente los proyectos porque los vemos demasiado ganadores, pensando que así vamos a agilizar su desarrollo y su ejecución, y esto resulta en que la compañía debe desarrollar al mismo tiempo un cierto número de proyectos que llenan sus capacidades de gestión y de inversión y que finalmente terminan generando demoras o proyectos que no se ejecutan
de la manera adecuada. En mi experiencia, la mejor práctica que he visto es lo que llamé anteriormente la consolidación de los proyectos. Esto se refiere al momento de hacer un presupuesto, dedicar un tiempo para el análisis, reunir todas las propuestas que han hecho las áreas, hacer previamente una evaluación financiera de cada una de ellas y consolidarlas en un informe final. Esto tiene varias ventajas. Lo primero es que vamos a saber cuál es el monto total de dinero que la compañía requiere para mantener su plan de inversión, acorde con la estrategia definida. Lo segundo es que comparando unos proyectos con otros, vamos a saber estratégicamente a dónde estamos orientando esa capacidad de inversión. Si lo que estamos es simplemente evitando la obsolescencia de algunos procesos o sistemas o canales, o si realmente estamos invirtiendo en ganar capacidades competitivas y si estas capacidades además están alineadas con los objetivos estratégicos. Todo eso lo podemos ver cuando nos alejamos un poco, vemos el panorama general del CAPEX. Más adelante, en un ejemplo específico y real, vamos a ver cómo funcionó esto. Y lo tercero es que vamos a poder detectar muy rápidamente proyectos que son redundantes o que no siguen una ruta crítica. Quiere decir que hay proyectos que se deben realizar antes de otros. Cuando los analizamos de esta manera, pues podemos ver que sí estemos ejecutándolos en la precedencia correcta. Lo más importante es el ejercicio de discusión estratégica alrededor del CAPEX que se da cuando cada uno de los miembros del equipo se toma el trabajo de recopilar los proyectos de su propia área, compartiéndolos con su equipo directivo y dando las discusiones estratégicas y financieras al respecto. Estas conversaciones se vuelven muy poderosas. Pasa mucho que cada uno de los miembros del equipo lleva su portafolio de proyectos pensando que es lo más importante, pero después de la discusión se van generando unos consensos alrededor de las prioridades y finalmente termina un portafolio mucho más concreto que consulta las capacidades de la compañía y en un orden de precedencias claro para todos. En el caso práctico que les traigo, correspondiente a una compañía de retail de moda, existían varias marcas que tenían necesidades diferentes. Algunas querían invertir en puntos de venta, otras querían invertir en venta digital. Las áreas centrales estaban viendo necesidades de logística, de renovación tecnológica, etc. Inicialmente, cada una de las áreas propuso sus proyectos, incluyendo las marcas o los directores del negocio, y se pusieron en una tabla de manera que simplemente pudiera sumarse el monto de la inversión, aplicarle unos filtros que venían de la discusión para aprobarlos, hacer unas evaluaciones financieras y determinar junto con el presupuesto del año cuál iba a ser el valor de la inversión. Estamos hablando de una inversión de 18.000 millones de pesos para una compañía que vendía en ese momento alrededor de 1 billón de pesos. Estamos hablando de 300 millones de dólares y que tenía unas utilidades esperadas de unos 20 millones de dólares. El monto de la inversión entonces representaba el 27% de esas utilidades, lo cual a la luz de un análisis financiero era adecuado. No se consumían demasiado las utilidades, parecía un monto razonable y se estaban considerando las opiniones y necesidades de cada una de las áreas. Después de hacer un análisis, como les mencioné anteriormente, en vez de recibir y analizar los proyectos que estaban llegando de cada área, se pusieron de manera consolidada y se contrastaron con el plan estratégico, la situación cambió profundamente. Las 4 categorías utilizadas fueron proyectos de sostenimiento, en las que se invertía en cumplimiento de actividades regulatorias, evitar obsolescencia, modernizar equipos o activos de la compañía. La segunda categoría fue desarrollo de los negocios. Entonces aquí estábamos hablando de los nuevos puntos de venta, de los canales digitales o desarrollos que estos canales requerían o productividades logísticas. Lo tercero fue actividades de rentabilización. Era uno de los objetivos estratégicos, rentabilizar el negocio. Entonces habían ciertas actividades que entraban en esta categoría. Y finalmente, cuáles de esos proyectos estaban acompañando la definición estratégica que se había hecho unos meses antes. El resultado fue sorprendente. Haciendo la evaluación de los montos invertidos en cada una de estas categorías, se encontró que apenas el 10% de la inversión total se estaba yendo hacia los proyectos estratégicos y que la mayor proporción se estaba utilizando para sostener
los procesos y las capacidades actuales y para desarrollar puntos de venta. Esto quería decir que aunque la estrategia estaba orientada a internacionalizar, rentabilizar y transformar digitalmente los negocios orientados a un mejor conocimiento del cliente, las inversiones estaban en la renovación tecnológica, en la renovación de los equipos activos de producción y cumplimiento de cambios regulatorios. Claramente había una desalineación en lo que se había planeado la estrategia y cómo estábamos invirtiendo. Por lo tanto, era necesario revisarlo. La Junta, después de esa revisión, lo devolvió hacia las áreas con la instrucción de que cada plan estratégico debía tener los proyectos asociados. Cada una de las estrategias mencionadas tenía unos indicadores, de manera que era claro entender cómo cada uno de los proyectos propuestos afectaban ese indicador y por supuesto la estrategia. Finalmente, unas semanas después, se presentó un nuevo plan. En él se incluían puntos tan importantes como el desarrollo de los mercados de Ecuador y Centroamérica, primero online y luego con puntos de venta, y la incorporación de canales online para vender en México y Estados Unidos. Esto hacía parte de la internacionalización del negocio que se había planteado en el plan de largo plazo y en la primera versión no había mayores inversiones al respecto. Lo segundo fue establecer un área de desarrollo de proveedores que se dedicara a encontrar habilidades y capacidades nuevas que ayudaran a mejorar la competitividad del negocio. Y lo tercero fue definir el cambio del sistema que permitiera estandarizar los procesos, digitalizarlos y volverlos ágiles y predecibles. Además, también hay que mencionar que algunos canales tenían una gestión todavía muy consultiva con un ejecutivo comercial. Esto hacía que el proceso de venta, de toma de pedidos, fuera bastante lento, ya que requería que personas se desplazaran desde las sucursales o oficinas centrales hasta los clientes para poder avanzar con esa relación. Se desarrolló entonces un canal virtual para atender estos clientes del canal mayoristas y franquicias. A través de una plataforma se realizaban las conversaciones, se mostraban los productos, se tomaban los pedidos y también se gestionaban las reposiciones. Esto agilizaba bastante la presentación de las colecciones a los clientes y su toma de decisión y compra. Además, un proyecto que se había hablado mucho que permitiría agilizar el ciclo del negocio era la estampación de telas. Muchas de las telas que se utilizaban se pedían de una manera específica a un proveedor por fuera del país, pero con la estampación se podrían tener inventarios de telas básicas de color blanco e imprimirlas con el diseño adecuado al momento que se necesitaran. Esto acortaba mucho el ciclo. Para que tengan una idea, entre el momento que uno escoge una tela y que la puede tener disponible para confeccionarla, pueden pasar fácilmente 6 meses por el tiempo en que el proveedor toma para producir y la logística que normalmente es desde China o desde India. Este fue otro de los proyectos importantes que se incluyó para balancear mejor la inversión entre estrategia y sostenibilidad de los negocios. Al final del ejercicio, el monto del CAPEX se incrementó en un 40%. Sin embargo, seguía estando dentro del alcance de la empresa poderlo financiar, así hubiera que tomar un poco de deuda, pues el beneficio de tener un plan de inversión alineado a la estrategia era muy valorado por la Junta y por los directivos de la compañía, pues era necesario para acercar la compañía a los objetivos planteados. Ahora hablemos de la evaluación de esas inversiones. Tradicionalmente existen unas medidas donde a través de los flujos de caja de la inversión y el beneficio de cada uno de los proyectos, pues se determina con indicadores como payback, tasas de rentabilidad, valores presentes netos, qué tan acertada es esa inversión desde el punto de vista financiero. Sin embargo, en el capítulo no nos dedicaremos a revisar esas medidas ni cómo se calculan, igual existen mucha literatura financiera al respecto. Normalmente los proyectos deben cumplir con ese requisito, se establecen unas políticas
donde la rentabilidad de los periodos de repago deben estar en algunos rangos. Lo que entraremos a revisar ahora es qué pasa cuando proyectos que se ven importantes para el plan de estrategia de la compañía no logran cumplir esos requerimientos financieros y cómo balancear los recursos disponibles para ejecutarlos. El primer paso es tener en cuenta que cualquier proyecto consume recursos valiosos de la compañía, así sea un proyecto regulatorio o alguno para el bienestar de los empleados o uno necesario para evitar obsolescencia de activos, que por sí mismos ya está definido cuál va a ser el beneficio. Todos ellos requieren caja para poderse ejecutar y entran a competir con otro tipo de proyectos que son más discrecionales pero que tienen beneficios palpables y un rol clave en la estrategia. La manera en que estos proyectos pueden realizarse a través de 3 criterios que van más allá de lo financiero. El primero es realizar la inversión por OPEX. Hoy en día existen muchas alternativas para pagar por el uso de ciertos activos, incluso licencias de software, activos digitales, capacidades de hardware, mano de obra especializada. Pagar por el uso de esos activos nos va a permitir alinear el costo y el beneficio de cada uno de estos proyectos. Eso lo que nos permite es reducir el riesgo y maximizar el beneficio. En el texto explicamos los aspectos claves de una estrategia de estas características y lo importante que es utilizar la flexibilidad que nos permite el OPEX para ejecutar los proyectos y viabilizarlos de una manera que, sin poner en riesgo la salud financiera del negocio, logremos obtener los beneficios esperados. En la actualidad, el desarrollo de empresas startups y otras iniciativas está orientado a la solución de problemas de las empresas y de las personas, y ellos están dispuestos a recibir una remuneración por el uso de sus capacidades para generar el beneficio. Quiere decir que hay una amplia oferta de soluciones e de innovación que podemos contratar de esta manera para mejorar nuestros procesos o conseguir objetivos de nuestro plan de desarrollo de negocios. El segundo aspecto importante es evaluar el efecto sobre el ciclo de caja. Ocurre que algunas veces proyectos que digitalizan o mejoran procesos o mejoras en la planeación de la compra o del inventario o en los mecanismos comerciales de atención a los clientes no puede demostrarse que tengan un beneficio o efecto directo sobre el ingreso de la compañía y terminan perdiendo prioridad frente a otros proyectos. Una manera alternativa para revisarlos es ver su efecto sobre el ciclo de caja. Como vimos en el ejemplo del capítulo anterior, en el caso del concesionario de vehículos, recortar el flujo de caja puede ser muy rentable. Revisarlo con esta óptica puede hacer la diferencia en que tengamos un ciclo de caja mucho más corto que nos va a permitir reaccionar más rápido a los cambios del mercado, atender mejor a nuestros clientes y mejorar la rentabilidad y el flujo de caja de la compañía. Y el tercer criterio es valorar el incremento de las capacidades frente a la estrategia. Ahora miremos las alternativas de financiación y ejecución de estos proyectos. Aquí profundizaremos aún más las ventajas de usar CAPEX o OPEX, tanto ventajas financieras como operativas desde la ejecución del proyecto. Y terminaremos exponiendo nuevamente un caso que nos ilustra muy bien la situación. Se trata de Rivian, una compañía de vehículos eléctricos en la que Amazon invirtió en el año 2019 como una alternativa para la electrificación de su flota. En ese año, la compañía había decidido que utilizar vehículos eléctricos en su logística de última milla le iba a permitir dos objetivos importantes: reducir su huella de carbono y reducir los costos, debido a que estos vehículos, por tener menos partes y menos costos de mantenimiento, que era un gasto importante en la flota, pues iban a generar beneficios económicos. La decisión en ese momento fue invertir en una compañía naciente que aún no tenía ventas, que se denominaba Rivian. El valor de la inversión arrancó en alrededor de los 460 millones de dólares, terminó siendo por 3.8 millones de dólares unos años más tarde.
El racional detrás de la inversión era que iban a poder acceder a una flota muy moderna, con una amplia disponibilidad porque había un acuerdo de exclusividad por detrás, y que la relación con Amazon, tanto como cliente como inversionista, iba a lograr que la compañía creciera de una manera extraordinaria, agregando valor a la inversión. Sin embargo, cuando revisamos el resultado de esta estrategia, vemos que no fue el mejor. Haber invertido en una empresa en una etapa tan temprana no le garantizó a Amazon el beneficio principal, que era obtener a tiempo los vehículos eléctricos, pudiera materializarse. Al final del segundo año fue necesario romper el acuerdo de exclusividad con Rivian porque no alcanzó a entregar los vehículos que se había comprometido, y Amazon, en su necesidad de reducir la huella de carbono, se vio obligada a comprar vehículos a otros fabricantes, empezando por Europa, donde Mercedes-Benz tenía opciones interesantes. Lo otro que ocurrió es que, por tratarse de una compañía que estaba explorando su mercado, aún no tenía unas plantas de producción suficientemente estables y productivas, se requirieron inversiones permanentes para llevar a cabo el desarrollo de la empresa. Esto fue lo que motivó que la inversión inicial de 460 millones se multiplicara por 8 veces. En el intermedio se logró un beneficio financiero importante porque la compañía, al salir a bolsa después de la inversión inicial y con un cliente tan importante, generó una expectativa muy positiva en el mercado, lo que hizo que su valoración se multiplicara por 10. Esto benefició a Amazon, pero realmente fue un efecto contable. Después del año 2021, que fue el IPO, toda esa valoración inicial que no se había realizado se devolvió. Para el año 2024, la pérdida ya alcanzaba los 1.6 billones de dólares sobre el valor invertido respecto al valor de mercado de esa inversión, y la compañía pues tenía que estar ahí comprometida con el desarrollo de la empresa para finalmente obtener los beneficios que se plantearon al momento de hacer esa inversión. Este caso nos permite ilustrar la diferencia entre hacer una inversión por adquisición o generar el activo productivo versus qué hubiera pasado si la decisión hubiera sido pagar por el uso de esa flota. Estamos hablando de contratar en renting vehículos de fabricantes que hubieran tenido un poco más de experiencia y que hubieran podido suministrar a un ritmo mejor las vans que la compañía necesitaba para electrificar su flota y obtener los beneficios de una reducción de costo en la operación. En el texto veremos todos los detalles de lo que ocurrió, las inversiones y cuál fue el desenlace para el año 2024. Como lo mencionamos al inicio de este capítulo, el seguimiento de estos proyectos es fundamental, y estar atento a las señales de alerta se vuelve una actividad y una capacidad fundamental para las empresas que hoy en día deben invertir constantemente para mantener su propuesta de valor vigente. Algunos aspectos clave que se pueden utilizar para garantizar que esto ocurra se explican con más detalle en el texto. Tienen que ver con la alineación de los objetivos del proyecto y el personal involucrado. Suena lógico, pero en la práctica esto tiene muchos retos. Lo segundo es destinar a las mejores personas de nuestros equipos para desarrollar los proyectos. A veces caemos en la tentación de entregarle el desarrollo de estas iniciativas a personas más junior, lo cual es un error. Cuando dedicamos a los mejores en los proyectos más importantes, logramos dos cosas. La primera es que los proyectos se ejecuten de mejor manera, y la segunda es que personal de sus equipos que reemplaza sus labores cuando ellos están en el proyecto terminan mostrando unas capacidades que no se conocían, motivándose, y al final se convierte en desarrollo de equipos y desarrollo profesional para todos. Lo tercero son unos indicadores clave de seguimiento. En el texto vemos un poco cuáles son los criterios más importantes para establecerlos, y finalmente darle visibilidad a ese seguimiento. Las personas, cuando su trabajo está más expuesto, les genera compromiso y les ayuda a desarrollar capacidades de comunicación, de seguimiento,
que termina beneficiándolos a ellos mismos y a la compañía en general. Hasta acá el desarrollo del módulo 5. Muchas gracias por su atención, espero verlos nuevamente en los siguientes módulos. Hasta pronto.